¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos vean. Ya estamos listos para nuestro plantástico del mes de junio. Hoy tenemos un invitado de primer nivel de lujo, diría yo. Eh, Tenemos a Luis Aguiarte, en un momento más se lo vamos a presentar. Estamos ahorita practicando solamente para compartir la pantalla y tener ya la plática lista. Uh-huh. Pero, si quieres, Luis, te presento. Ajá. Y ahorita arreglamos la parte de la pantallita. Sí. Entonces, el doctor Luis Aguiarte Frons se encuentra laborando en el laboratorio de evolución molecular y experimental del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. En sus áreas de especialización, él trabaja con ecología y genómica evolutiva, en particular genética y genómica de poblaciones, evolución molecular, ecología molecular, filogenia, ecología de poblaciones y conservación de plantas, con énfasis en agave y en otras plantas de zonas áridas, y en los parientes de plantas cultivadas, animales y bacterias. También así como recursos genéticos, domesticación y coevolución. Su formación académica hizo su tesis doctoral en genética de poblaciones con Astrocaryum mexicanum en los Tuxtlas en 1990, con la mención honorífica y le otorgaron la medalla Gabino Barrera como mejor promedio de la generación de doctorado en ecología. La licenciatura en biología la realizó en la Facultad de Ciencias de la Autónoma Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis de biología floral de Manfreda Barquistaquia. Mira, no había leído el otro día rápido esto, Manfreda, otra Gabe, ahora Gabe. Sí, bueno. San Ángel. Ahorita vamos a platicar de Manfreda. De los cargos académicos, ahora es investigador titular C, de tiempo completo definitivo, del Instituto de Ecología, en la UNAM, desde el 16 de abril de 2002 hasta ahora. Ha tenido algunos sabáticos como Visiting Researcher en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva o Evolucionaria de la Universidad de California en Irvine, en agosto de 1999 a agosto del 2000, y de septiembre de 2009 a agosto del 2010 en el Department of Plant Microbiology de la Universidad de Minnesota, en St. Paul. Del 4 de septiembre del 2017 a 31 de agosto del 2018. Actualmente es jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM desde el 2021 hasta la fecha. Es editor en jefe de Oikos. Esta es una revista que publica divulgación del Instituto de Ecología desde el 2010 hasta la fecha. Del 2013 al 2015 estuvo como miembro de la Comisión Dictaminadora de la SNI en el área 2, que es la de Biología Química. Fue vicepresidente de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología del 2016 al 2018. Entre otros reconocimientos, es miembro electo del International Honorary Member American Academy of Arts and Sciences desde abril del 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1990 y desde el 2006 es el nivel 3. Y también tiene el premio del Pride desde el 2003 a la fecha. ¿Qué es el Pride Day? Son los estímulos de la universidad, es el nivel más alto. Entonces no es Pride, es Pride. Pride. Sí, programa de estímulos al personal académico, perfecto. Algo así es. Sí. Medalla y diploma por 35 años de servicios académicos en la UNAM, en mayo de 2019. Misión honorífica y premio de mérito ecológico en 2014. Y la medalla Faustino Miranda en reconocimiento a su contribución académica en ecología del Instituto de Ecología de la UNAM el 25 de abril de 2011. Entre la experiencia profesional, pues Luis tiene una experiencia importantísima en el área de ecología evolutiva, genética de poblaciones y genética de la conservación. Tiene nada más y nada menos que 245 artículos publicados, y a lo mejor ya tiene más, en revistas internacionales indexadas, con 18,000 citas, 18,007 citas. De ellas, 5,890 son a partir del 2019. Su índice H es de 64, según el Google Scholar, que fue revisado hace poco, un par de meses atrás. Entonces ya debe tener más artículos. 16 artículos en revistas no indexadas, 77 capítulos de libros, y editado o escrito 13 libros, 18 reseñas de libros en revistas científicas, 63 artículos de divulgación, 2 informes técnicos,
420 conferencias y presentaciones en congresos, 421 con esta. Tesis dirigida, tiene 29 estudiantes de doctorado, 9 de maestría, 32 de licenciatura, incluyendo las que están concluidas y en proceso. Ha impartido 53 cursos de licenciatura, 65 cursos de posgrado, principalmente de genética de poblaciones y evolución, y ha tenido 34 proyectos externos para hacer todo su trabajo científico que lo ha llevado a tenerlo hoy aquí con nosotros. Luis, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, así casi como de bote pronto. Realmente para nosotros en el Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México es un verdadero honor y placer tenerte aquí en este Plantástico, que es esta serie de diálogos botánicos donde invitamos a muchas personas para que nos hablen de sus temas y sobre todo con este énfasis en un enfoque más de divulgación, ya que pues, nuestra comunidad en Facebook sobre todo tiene como 80,000 personas. Claro. Espero que sea de su agrado y al ratito vamos a entrar con las, más a rato cuando termine Luis, tenemos oportunidad para las preguntas para que las apunten aquí en el Facebook, por favor. Sí, para platicar. A ver, Luis, a ver si ya podemos ahora sí presentar. A ver, déjame ver. Yo me voy a salir, digamos, voy a estar en el fondo, pero aquí voy a estar. Sí. A ver, no sé bien qué hacer. A ver, ahí está ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. ¿Y ven mi apuntador? No lo había yo agregado bien aquí a la pantalla. Entonces lo que voy a hacer, yo me voy a salir. Cualquier cosa, aquí estoy conectado y me conecto cuando tú me digas o al terminar la charla. Entonces, adelante. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer para mí estar aquí con la Sociedad Botánica. Mis primeras presentaciones en congresos y también para la Sociedad Botánica, bueno, fue mi primera presentación profesional, exactamente con las Manfredas, y llamé esta plática Misterios y Maravillas de los Agaves, y la idea básica es, pues, platicarles porque son maravillosos, según yo, los agaves, y las cosas que todavía no entiendo o no entendemos de los mismos agaves, ¿no? Entonces, aquí en la transparencia tengo un poco el resumen de la plática, unas inflorescencias de agaves, algunas de las plantas, las rosetas, y unos murciélagos que son los polinizadores. Están un poco gigantescos los murciélagos, pero no se preocupen, no son tan grandes, y un poquito las cabezas que están cociendo, pues para hacer los mezcales, ¿no? Entonces quería comenzar por el principio, que son los agaves. Bueno, todos en México conocemos los agaves, pero obviamente son una planta con flor, un angiosperma, son de las famosas monocotiledonias, del orden Asparagales, ¿sí? Obviamente los conocemos muy bien, pues porque hay por todo México agaves, ¿no? Pero sirven para producir tequila, mezcal, pulque, el enequén. Actualmente dicen que están en la familia Asparagaceae y en la subfamilia Agavoidea, ¿sí? Y como yo voy a considerar la subfamilia ahorita, son 9 géneros y unas 300 especies, principalmente de las Américas, y lo importante es que pues toda esta diversidad se encuentra y es originaria del centro de México, ¿no? Y bueno, la principal maravilla para mí de los agaves es que hay tantas especies, ¿no? Hay más de 200 especies, especialmente si incluimos a los linajes herbáceos, como platicábamos hace rato, las manfredas, poliantes, progniantes. Según el Kew, hay más de 287 nombres que ellos consideran como aceptados, ¿sí? Y bueno, pues no solo hay muchísimas especies, sino que además tiene una serie de características y adaptaciones que a mí me parecen que son realmente, pues ahora sí que fantásticas, ¿no? Y bueno, nada más por si les interesa saber más, recientemente publicamos un par de revisiones, una hace unos años en el American Journal of Botany. Estas 2 revisiones que les voy a platicar son open access, cualquiera las puede bajar. Esta fue una revisión que hicimos como homenaje a Howard Scott Gentry, que trabajó tanto con los agaves. Y más recientemente, hace un par de años, con Rodrigo Medellín, un querido colega del Instituto de Ecología, con su alumna Cecilia y la gente de mi laboratorio, que les voy a platicar más de todos ellos, hicimos una revisión de todo lo que encontramos publicado en la literatura científica y también en la literatura pues más gris, o sea, las tesis y algunos otros reportes de lo que se sabía de los agaves, principalmente los polinizadores, sus usos y algunas otras cosas, ¿no? Ahora, las maravillas. Yo digo que los agaves
Así como las grandes maravillas del mundo antiguo, podemos decir que los agaves tienen 5 grandes maravillas, ¿no? 3 son adaptaciones, que la primera para mí es la polinización por los murciélagos, y les voy a platicar mucho sobre eso. La segunda, bueno, aquí tenemos a mi esposa Valeria Sousa, que la uso como una escala para ver el tamaño de esta inflorescencia, que es de 8 metros, pero realmente los agaves, pues hay inflorescencias más grandes, tal vez 16 metros o más. Entonces creemos que son las inflorescencias más grandes del reino vegetal. Además, como saben, los agaves pueden vivir en condiciones muy áridas, muy secas. Su fisiología del metabolismo ha sido de las crasuláceas. La cuarta maravilla, pues es eso, la gran diversidad. Y la quinta, pues todos los usos que tienen los agaves, ¿no? Que han sido tan importantes para las culturas pues de México desde el principio, cuando llegaron los primeros personas, seres humanos a lo que ahora es el territorio de México y actualmente. Y voy a terminar la plática mencionando más aspectos, ¿no? Entonces, miren, los polinizadores. En realidad, los agaves producen muchísimos recursos, néctar y polen, y los principales polinizadores, pues ahí los tenemos. Son efectivamente los murciélagos, en particular un género, que los voy a aburrir un poco platicándoles de él, que se llama Leptonicteris, pero además llegan un montón de otros aves al atardecer y en la mañana muchos colibríes, distintas calandrias, y ahí tengo un dibujo de un huitlacoche, Toxostoma curvirostre. Juntito hay un pajarito negro y café, si lo ven, con el pico chueco, pues es el que se conoce como el pico chueco canela, Diglosa varítula, que es una especie que también es muy común en los agaves, aunque no es polinizadora, rompe las flores y se alimenta del néctar. Llegan muchas abejas y en la noche pueden llegar muchísimos de estas polillas que se llaman esfíngidos. Y ahorita les platico más sobre ellas. Bueno, entonces las inflorescencias ya platiqué un poco, pero lo importante es, además del tamaño de las inflorescencias, es que las plantas de agave tardan muchos años en reproducirse. Yo creo que las silvestres toman entre 10, 20, 30 años en reproducirse. Hay reportes hasta de 80 años para llegar a la edad reproductiva y usan todos los recursos en producir esta inflorescencia gigantesca y después se mueren, ¿no? Entonces los llamamos que en general los agaves son plantas monocárpicas o semélparas. Y bueno, pues ahí tengo otra vez a Valeria y yo estoy por ahí con un agave escabra en el desierto chihuahuense o aspérrima, ¿no? Y bueno, ¿por qué son tan exitosos los agaves? Bueno, yo creo que esta inflorescencia gigante atrae a muchísimos polinizadores, en particular los murciélagos, que son muy móviles y visitan muy bien las flores y hacen que tengan una biología reproductiva muy eficiente y además tamaños efectivos muy grandes, que esto es algo muy técnico, pero si los tamaños efectivos son grandes, esto garantiza que se pueda mantener mucha variación genética y también que se adapte a condiciones locales. Entonces, la pregunta es, como me preguntaba un amigo francés hace rato, bueno, pero ¿para qué quiere morirse después de reproducirse? Bueno, no es tanto que quiera morirse, sino que es parte de un proceso coevolutivo, y la idea la propuso hace varios años Schaefer, un biólogo matemático, y su esposa, Schaefer, en el 77, que ellos propusieron esta hipótesis. Si ven el diagrama, entonces en el eje de abajo dice tamaño de la inflorescencia. Entonces la idea es que puedes tener inflorescencias chiquitas, inflorescencias gigantescas. Y en el eje de las Y dice éxito reproductivo de los agaves. Entonces la idea es que los murciélagos no les gustan las inflorescencias chiquitas, no las visitan, y la probabilidad de que una flor pase a fruto es mínima. Mientras que si es una inflorescencia gigante, llegan muchísimos murciélagos y eres súper exitoso. Entonces la idea de Schaefer es que los murciélagos activamente han ido seleccionando inflorescencias más y más grandes, lo que conlleva a que el evento reproductivo sea mortífero, sea suicida, ¿ok? Entonces, bueno, para analizar esto en Meztitlán con una alumna, Marta Rocha, hace ya varios años, estuvimos calculando esto. Entonces, si ven la gráfica, dice altura de la inflorescencia, las inflorescencias más grandes, hasta 8 metros, las más chicas, y fruit set, que es la probabilidad que les decía de que una flor pase a fruto. Entonces pueden ver que en todas las especies la pendiente es positiva, lo cual quiere decir es que inflorescencias más grandes producen más y más frutos, y no solo frutos, sino que la probabilidad que una flor llegue a fruto es mayor. Entonces efectivamente están seleccionando a que haya este esfuerzo reproductivo suicida.
¿Ok? Entonces ahorita vamos a regresar también a eso. Pero bueno, hay otras plantas que tienen estos eventos. Eduardo nos puede platicar de estos bambús que se pasan decenas de años sin reproducirse y eventualmente se reproducen todos, además sincrónicamente, y se mueren. Otras agaváceas como Furcrea. Ahí está otra vez Valeria para que calibren el tamaño de estas inflorescencias. Todo lo que ven, pues es básicamente las hojas secas y la inflorescencia gigante que produce la Furcrea aquí del eje volcánica. Parmenteri, le dice Abisaí García Mendoza, antes le decíamos Beringauzzi, y bueno, hay animales que también tienen reproducción suicida, ¿no? Los famosos salmones, que tengo una figurita. Bueno, pero la cuarta maravilla es todas las especies que tenemos de agaves, ¿no? Ahora, todos los agaves, pues no sé si han ido a los jardines botánicos, pues hay agaves desde hojas muy finitas, como estos agaves striata, agaves de hojas muy anchas, como agave que tenemos aquí abajo, agaves pulqueros, agaves albicans ahí de Mestitlán, pero básicamente, aunque tenemos muchas formas y espinas, etcétera, la idea es la misma, una roseta que produce una inflorescencia y se muere. Entonces, ¿por qué hay tantas especies? Y esto pues ven que es un problema clásico de la biología, ¿no? El proceso de la especiación. Entonces, esta tabla me gusta, es un estudio viejo de un colega, José Luis Villaseñor, del Instituto de Biología, y él decía que para los géneros de México, ven esta tabla que dice género, mamilaria, etcétera, agave quedaba como en el lugar octavo, pero si metemos las especies recién escritas o más recientemente escritas y todos los linajes herbáceos, pues quedaría como el tercer género con más especies. Entonces, es un género con muchas especies y como hemos demostrado en otros lados, ha tenido unas tasas de especiación muy altas recientemente. Y bueno, pues esto es para que veamos dónde hay agaves, ¿no? Para México, en este estudio, Enrique Chamber encontró reportes de 210 especies. Para el sur de Estados Unidos, aunque no marcó, también en Florida hay 28 especies. En Cuba hay 16 especies registradas, en Guatemala 14, pero sí ven que van disminuyendo cada vez más hasta Centroamérica, y pues en Colombia y Venezuela nada más quedan 4 especies. Entonces, básicamente el género agave es un género mexicano, ¿sí? Dentro de los estados de México, Enrique también hizo esta figura, que creo que es interesante. Los estados con más especies pues sería Oaxaca, en segundo lugar Jalisco, en tercer lugar empatado San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, Sonora, ahí le sigue. Y los estados con menos especies pues son toda la península de Yucatán y en particular Tabasco, que en estos reportes tenía 0 especies. Yo creo que podría haber algún agave por ahí en las dunas, pero realmente pues hay un patrón muy claro, ¿no? Ahora, para avanzar en entender el misterio, algo interesante es que hay agaves con distribución muy amplia. Aquí arribita tengo agave lechuguilla, que está por todo el desierto de Chihuahua hasta Estados Unidos, pero la mayor parte de los agaves son como agave ahórrida, que está aquí con rojo, o en el cuadro verde agave Kerkovei, que tienen distribuciones muy, muy restringidas, de menos de 200 por 200 kilómetros, y pueden ser aún más pequeñas, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos es distribuciones muy localizadas, y luego, bueno, pues esto es para seguir entendiendo la distribución de los agaves. Es otra figura que hizo Enrique Chamber con los agaves más comunes en México, y vean que donde hay más especies pues sería principalmente alrededor de Tehuacán, Cuicatlán, Mestitlán, lugares de Jalisco, hay la sierra entre Sonora y Chihuahua, que son los lugares muy cercanos o los lugares más áridos en México, entonces están adaptados a condiciones más o menos secas. Y bueno, esto no es sorprendente porque sabemos que en nuestros desiertos tenemos niveles de endemismo y diversidad muy altos, como describió Rendowski hace varios años. Pero esta es una figura que preparó Enrique, que es bien complicada, pero lo que muestra son un resumen de los componentes del ambiente climático para todos los agaves, bueno, sus 92 agaves, y cada especie en realidad tiene un montón de puntitos muy localizados. Entonces, de todos los climas que hay en México, cada agave nada más está usando parte del nicho climático en particular, además de su distribución restringida. Y hace unos años, otra vez con Marta Rocha, lo que analizamos fue la biología reproductiva en Mestitlán de varias especies de agaves,
y lo que encontró, aquí están las especies, no me voy a detener mucho en ellas. Esto, en rojo están las visitas que encontró en su estudio por murciélagos, por los leptonípteris, en azul por abejas, en verdecito por estas polillas nocturnas, los esfíngidos que tenemos aquí abajo, y en colibrís. Y vean que las proporciones cambian, y en particular agave striata es este agave que está aquí abajito. Es un agave muy interesante. Ahora sabemos que es un clado, digamos, basal dentro de la filogenia de los agaves, y estas plantas producen inflorescencias que a su vez producen flores que abren en la tarde. Y entonces por eso son más visitadas por otros animales visitantes. Y otra cosa que encontramos en este estudio es que estas especies iban floreciendo en distintas temporadas del año. Entonces, como que se están repartiendo el nicho reproductivo y los polinizadores en distintas temporadas del año. Efectivamente, si ven aquí en el cuadro rojo, tengo Celsi y Gilonacantha, pero son los agaves que viven en los lugares más contrastantes de la barranca, Celsi en los lugares más húmedos, Gilonacantha más secos. Luego aquí está Difformis y Striata, pero si se acuerdan, Striata es el que es menos visitado por murciélagos y Difformis era el que era más visitado por los murciélagos. Entonces parece que están repartiendo los polinizadores y también se están repartiendo los micronichos en las barrancas. Entonces, bueno, pues los agaves creemos que están en procesos muy activos de diversificación, adaptación local y adaptaciones tanto vegetativas al clima más particular como reproductivas. Y bueno, para entender más a los agaves, hace muchos años quisimos hacer la filogenia, comenzamos a trabajarla. De hecho, en mi postdoc, allí en Riverside, comenzamos a obtener las primeras secuencias. El artículo original, pues lo publicamos ahí en el boletín de la Sociedad Botánica. Y aquí está mi asesor de licenciatura, Alberto Burques, contando los frutos de una manfreda. Entonces, pues estos son los géneros que actualmente, cuando menos yo considero parte de la subfamilia Agavoidea, y muy brevemente se los quería enseñar en esta otra foto. Las yucas, que tienen estas flores blancas y que vamos a ver son de los clados basales de la subfamilia. Esperaloe, aquí en Cuatro Ciénegas, relacionado con agave, con yuca. Luego los linajes herbáceos como manfreda, y aquí tengo otra vez las furcreas y un agave. Entonces, bueno, más recientemente obtuvimos más secuencias y en una colaboración con mi amigo Brandon Gaud de la Universidad de California y Sara Bigud, que era nuestro postdoc, obtuvimos unas filogenias que creemos que son muy interesantes y luego las completó Nuria Flores para las plantas y Roberto Trejo porque él hizo la filogenia de los murciélagos y van a ver que es muy interesante. Entonces, básicamente esta es la primera versión de filogenia que obtuvo Nuria y ven en la parte de abajo, pues tenemos pues, los outgroups, hosta, luego los esperaloes, luego algunas de las yucas, luego el clado de furcrea con Vescorneria revuelto, y luego si ven arriba tenemos las manfredas y los poliantes revueltos con los agaves. Y aquí marqué los principales polinizadores, si ven. Entonces de agaves casi siempre hay murciélagos involucrados, aunque puede haber abejas y polillas, principalmente esfíngidos. Para Vescorneria, en particular colibrís, furcrea es más bien polinizado por polillas, mariposas nocturnas, y las yucas, pues aquí tengo algunas de las famosas polillas de las tejetículas, que es un caso clásico de coevolución. Cada especie de yuca tiene su especie particular de tejetícula, ¿no? Bueno, pero para la historia ahorita lo que quería mostrarles era básicamente cuándo surge el género agave, y según las calibraciones que hizo Nuria originalmente, surgió hace 6 millones de años. Entonces luego, lo que quiero platicarles es más de los murciélagos, aunque es pues la Sociedad Botánica, los murciélagos son importantes, no crean. Entonces, la mayor parte de los murciélagos del mundo son insectívoros. Y en el Nuevo Mundo hay un clado de filostómidos que es especializado en comer néctar. Pueden vivir toda su vida básicamente alimentándose de néctar y sus proteínas las sacan del polen que se comen y tal vez algún insecto. Entonces, para México se reconocen unas 2 especies y la más común, la más abundante es esta, y está en este cuadro rojo, Leptonípteris, que actualmente le decimos hierbabuena. La literatura más antigua a veces le dicen curazoe y más antigua Zamborni, pero es la misma especie.
Y bueno, pues este era nada más para mostrarles las cabezas de los murciélagos. Entonces en rojo está Leptonicteris yerbabuena, nuestro amigo. Aquí arribita, si ven este muy trompudo, es Musonicteris harrisoni. Yo siempre digo que es un murciélago que quería ser colibrí. Luego Anura jofroyi, y aquí un murciélago nectarívoro muy generalista, glosófaga. Y lo que demostraron en este estudio Rodrigo Medellín y sus colaboradores es que estos murciélagos, además de las diferencias en la forma de la cara, en el tamaño de la lengua, tienen diferencias también en la carga alar, cómo visitan, etcétera. Entonces tenemos pues, todos estos murciélagos nectarívoros. Y Héctor Arita, pues en este análisis lo que demuestra es que hacia el sur de México, especialmente en la costa del Pacífico, es donde hay más especies de murciélagos nectarívoros. Y estas son las dos especies tal vez más importantes para los agaves. Leptonicteris yerbabuena, que es el más común en toda la vertiente del Pacífico y casi todo México, y para el centro de México y el desierto chihuahuense, Leptonicteris nivalis. Entonces, brevemente, lo que hizo Roberto Trejo fue hacer una filogenia con genes mitocondriales y encontró para Leptonicteris, ¿qué creen? La misma fecha, 6 millones de años y feria, que nos salía para el origen de los agaves. Entonces, pues esto y la distribución y su abundancia nos ha hecho pensar que fue una presión de selección muy importante para la evolución del género agave, la nectarivoría de Leptonicteris. Ahora hay otras especies que también son polinizadas por murciélagos, especialmente Leptonicteris, en particular las cactáceas columnares. En un trabajo que hizo Tania Hernández, dirigida por Susana Magallón, pues obtuvo la filogenia de las cactáceas columnares. Por acá puse los datos de Fleming, de todas las cactáceas columnares que son visitadas y polinizadas por murciélagos. Y posteriormente en otro estudio, también Tania, Susana y bueno, yo también voy de coautor. Esto calcularon para la familia Cactácea como 20 millones de años de origen, pero en particular para las cactáceas columnares de México, que creen, otra vez básicamente entre 7 y 5 millones de años, o sea, otra vez los 6 millones de años. Entonces, este es un mosaico muy interesante de coevolución entre nuestras plantas de zonas áridas, las principales, los agaves, las cactáceas columnares y estos murciélagos. Y luego, bueno, voy a regresar un poquito a los murciélagos. La idea de la coevolución, cuando menos entre los murciélagos y las cactáceas, es más antigua. Por ejemplo, Alfonso Valiente, que está aquí abajito, y Coro Arismendi, pues habían propuesto que había habido esta coevolución, básicamente viendo las distribuciones de las cactáceas columnares y los murciélagos, ¿no? Bueno, entonces seguimos trabajando con la filogenia. Actualmente tenemos avances muy importantes, yo siento, en una colaboración con el Kew Botanical Garden, con secuencias de un montón de genes y con otros investigadores en Estados Unidos, en particular Jim Plibersmack, y sus resultados son congruentes con lo que les voy a mostrar. Una alumna de doctorado, Ofelia Jiménez Barrón, estuvo tratando de obtener secuencias de cloroplasto y nucleares de ITS para todos los agaves, sensu estricto si quieren, agaves herbáceos, Manfreda poliantes progniantes y todos los otros grupos hermanos de la familia y cercanos. Y la filogenia, bueno, es complicada de revisarla, pero hay varias cosas interesantes. En este cuadrito de este lado, del lado derecho, donde dice Polianthes bicolor, Polianthes biflora, grupo 2. Bueno, todos estos son los agaves herbáceos que parece que forman un clado monofilético. En la base queda agave bractiosa y los agaves striata, los que florecen más temprano. Y de hecho, estos agaves no se mueren al reproducirse, aunque la biología es complicada, y luego distintos grupos de agaves. Entonces, estos tres grupos parece que son muy robustos, lo estamos recuperando, aunque el resto de los grupos de agave es complicado. Y ahorita les voy a platicar por qué creemos que es esto. Y esto lo voy a ejemplificar con un análisis del genoma de las cactáceas que se publicó hace algunos años. Distintos colaboradores, liderados por Alberto Burques, Michael Sanderson, yo voy también por ahí de coautor. Estuvimos tratando de obtener los genomas de Pachyserius, Saguaro y otras cactáceas columnares y ajustamos en la parte de abajo, en la parte B, están los relojes moleculares que nos salieron un poquito más viejos que hace rato, 8 millones de años, y arriba muestran las complicaciones, analizaron 458 genes, y vean que las filogenias son complicadas tanto por flujo génico como pues problema de que
grupos muy cercanos pueden compartir secuencias, nada más por lo que se llama incomplete linear sorting, sorteo, separación incompleta de los linajes por los procesos evolutivos profundos y la coalescencia. Bueno, y nada más hemos estado también trabajando con los genomas de los murciélagos. Ahí sí ven, nuestros Leptonicteris, Hierbabuena nivalis, y en este caso calibramos relojes moleculares. Nos salen también un poquito más antiguos. Yo creo que esto es un parte artefacto porque nos faltan meter más especies que nos ayuden a reducir el largo de las ramas. Bueno, ahora, lo que ahorita me interesa más es la quinta maravilla, ¿no? Los agaves y cómo han sido importantes para las culturas y en particular los agaves que tienen que ver con la producción de bebidas. Entonces, esta figura que preparó hace muchos años, en 2011 la publicó mi amiga John Simpson, allá del Simvestab Irapuato. Lo que muestra, si ven, son las cabezas estas gigantescas de distintos agaves que sirven pues tanto para hacer mezcales como para hacer pulque. La cabeza de agave mapizaga pesa 471 kilos, ¿no? La de Atrovires, 280 kilos, la de Asperrima, 222, agave americana, 76 kilos. Y básicamente, a partir del peso de las cabezas y la cantidad en grados Brix y de los azúcares, pues en general como que se necesitan 10 kilos de agave para producir 1 litro de mezcal o de tequila. Entonces, pues estas cabezas gigantescas te pueden dar hasta 50 kilos, litros de mezcal. Pero mi punto importante es esto: los Leptonicteris, como les gusta tanto el azúcar, fueron seleccionando agaves cada vez más y más grandes y se fueron produciendo pues estas inflorescencias más grandes que están ligadas a estas cabezas gigantescas. Entonces yo digo que los Leptonicteris domesticaron primero a los agaves antes que llegaran los humanos, y cada vez que se echen un tequila, un mezcal, un pulque, pues denle las gracias a nuestros amigos los Leptonicteris, ¿no? Bueno, la misma John Simpson y su grupo de trabajo publicó en el 2001 un artículo que me perturbó mucho. Ellos analizaron plantaciones en la región de Tequila y en los Altos de Jalisco con una técnica que se llaman RAPIDS. Entonces, esta es una técnica molecular que se basa en PCR. Los marcadores son dominantes, entonces no puedes analizar los heterózigos, pero su resultado fue muy impresionante. Si ven este análisis estilo UPGMA, donde prácticamente todas las plantas que analizaron en los Altos de Jalisco y también en la región de Jalisco, de Tequila, Jalisco, era un genotipo idéntico, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que estos agaves tequileros, como se pueden propagar clonalmente, la gente básicamente ha seleccionado una o pocas clonas y no hay variación genética, ¿no? Entonces, bueno, aquí está mi chiste, un tequila que se llama Evolución, donde los que sepan algo de biología evolutiva, pues sabrán que se necesita variación genética para que haya evolución, y yo decía que era, pues, el tequila paradójico. Pero independientemente de esto, quiero platicar muy rápidamente un par de ideas fundamentales sobre lo que yo llamo la genética de la conservación. Entonces, estos datos no son de plantas, son de borregos cimarrones, pero vean que tenemos varias curvas, 1 a 15, 16 a 30 y arriba hasta más de 100. Y este es el tiempo que persisten las poblaciones. Entonces, poblaciones muy chicas se extinguen más rápidamente que poblaciones más grandes, y creemos que se extinguen porque las poblaciones chiquitas mantienen muy poca variación genética. En la siguiente transparencia, lo que tengo en el eje de acá abajo es coeficiente de endogamia. ¿Sí ven? Coeficiente de endogamia es qué proporción de la población es realmente homóziga, y esta homocigosis, o sea que son idénticas genéticamente si la F es igual a 1. Entonces, entre más se cruzan entre parientes, aumenta la F, y vean que la sobrevivencia baja drásticamente. Están los ratones, las drosofilas, cuando hay endogamia muy alta. Entonces, básicamente, si te cruzas entre parientes, todos son homózigos, no tienen variación genética, y otra vez la probabilidad de extinguirse las poblaciones aumenta. Entonces, todo esto es para decirles que creemos que la variación genética es muy importante, y luego hicimos una revisión con no solo los datos de agave tequilero, sino todo lo que había en la literatura hace ya 11 años. Encontramos que hay una reducción casi del 60%
en general cuando comparas las poblaciones silvestres a las manejadas, domesticadas, etcétera. Y bueno, preparamos esta figura. Esta figura ya es muy técnica, es genética de poblaciones, pero no se preocupen, es relativamente sencillo de interpretar. HS es el nivel de variación que hay entre las poblaciones. 0 quiere decir que no hay variación genética. Lo más alto posible sería 1, pero rara vez hay más de 0.5. Y tenemos pues las distintas especies, y en el eje de las Y viene la FCT, que es qué tan distintas son las poblaciones. Entonces, el cuadro 4 son las poblaciones más difíciles para la conservación porque tienen mucha variación genética y cada población es muy distinta. Entonces, si quisiéramos conservar su variación, necesitamos muchos individuos y muchas poblaciones. Y por ahí están algunos amigos, Agave striata, Agave angustifolia, Victoria regina, y el cuadrante 1 son las más fáciles. Ahí está, por ejemplo, Agave cocuy de Venezuela, que tienen poca variación genética en las poblaciones y además muy poquita diferenciación. Lo malo es que con distintos colores están los distintos métodos y algunos son marcadores codominantes, se pueden distinguir los heterózigos, otros son dominantes, etcétera. Entonces, más recientemente, ahí está Karen. Karen, mi alumna de doctorado, que se va a recibir mañana de doctorado, espero, analizó toda la literatura más reciente y encontró que efectivamente en la literatura reciente también están en un cuadro azul, y en azul las plantas silvestres y las cultivadas, se va reduciendo la variación. Pero otra vez son muchísimos métodos, hasta hay datos de cloroplasto, etcétera, microsatélites, y lo que pensamos con Karen era, vamos a hacer uso de toda la moderna metodología genómica. Entonces, lo que hacemos actualmente es, pues, el trabajo de biólogo, de botánico, ir a colectar en el campo, luego extraemos DNA de muy buena calidad, evaluamos qué tan buena es la calidad, y luego viene, pues, la parte más complicada. Se corta el DNA con enzimas de restricción, que reconocen lugares particulares, y luego se secuencia el comienzo de todos estos fragmentos. Y bueno, pues se utilizan enzimas de restricción, en este caso que reconocen la metilación, no importa mucho, pero en principio podemos encontrar no solo muchísimos, tal vez hasta millones o si no miles de marcadores en el genoma, y a veces también reconocer estos sitios particulares a qué genes corresponden. Luego, bueno, hay que hacer muchísima informática, pero al final hacemos nuestra genética de poblaciones, ¿ok? Entonces, pues ahí tengo otra vez a Karen con su agave potatoro, pero pues de repente, como ustedes saben, pues tuvimos la pandemia y no podíamos salir al campo. Entonces, Rodrigo Medellín, Roberto Trejo y otras personas tienen un proyecto que llaman Bud Friendly, en el cual se dejan a los agaves producir la inflorescencia y estaban colectando las semillas, y entonces podíamos ver cómo era la variación genética en los agaves del proyecto Bud Friendly en 3 poblaciones de Jalisco, Arenal, Tototlán y la Alteña, y también los juveniles, las semillas que se produjeron de Tototlán, y encontramos que, contrario al estudio de June Simpson, sí encontramos algo de variación. Tal vez se deba a que estos marcadores son codominantes y son de todo el genoma, estamos encontrando más variación. Lo que tengo en el cuadro aquí complicado, como la HE, y MLH, que es la variación a nivel individual. En el cuadrito que dice A, ahí está la variación genética que hay para los distintos individuos, en las distintas poblaciones. En general es abundante y puede haber individuos muy heterózigos, que es los que está en la parte de abajito. La parte de abajito que dice positiva, homózigos, negativa, heterózigos, es este índice, el índice de fijación F. 0 es si los apareamientos son al azar, si es Hardy-Weinberg. Si es positiva, quiere decir que hay un exceso de homózigos, y si es negativa, que hay exceso de heterózigos. Entonces, esta es una clave muy importante que creemos que es lo que está pasando en el tequila. No hay tantos genotipos, pero los genotipos de agave azul Weber que se propagan clonalmente son fuertemente heterózigos para su genoma. Entonces, bueno, aquí tenemos algún diagrama para ver los de Tototlán, que son estos puntos azules, que son muy parecidos a los de Alteña, parece que hay mucho flujo génico. Y luego, ya más avanzada la pandemia, pudimos ir alrededor de Hermosillo y todo el estado de Sonora, y con Francisco Molina Freaner, que él tiene muchos contactos por allá,
fuimos a los principales palenques, bueno, les dicen fábricas, del mezcal, que es muy famoso de por allá, que se llama Bacanora. Este trabajo lo hizo una postdoc, que se llama Anastasia Klimova, y aquí está Pancho viendo muy cuidadosamente este agave. Y lo que encontramos fue interesante, la variación genética es más alta, como podríamos esperar que en el agave tequilero, ¿sí? Pero muy poquita diferenciación, ¿sí? De hecho, en los cuadros rojos tenemos las plantas cultivadas, lo que está fuera de los cuadros rojos son las plantas silvestres, y aunque hay algunos genotipos que parecen preferir los productores de Bacanora en general son indistinguibles, la FCT, ¿se acuerdan hace rato? Es muy bajita, 0.076, aunque en agave tequilana era 0.0044. Y en estos diagramas, que son componentes principales de toda la variación genética de los 11.000 SNPs, vean que silvestres y cultivados en general son indistinguibles, y los silvestres casi no hay estructura. Este es un diagramita, si lo ven, este sería el Golfo de California, y una ligera diferenciación entre la costa y hacia el continente. Pero bueno, también lo que encontró en es que no solo hay mucha variación genética, sino que la propagación es fundamentalmente sexual, casi no hay clonalidad. Luego, dentro de otro proyecto más amplio con Alfonso Valiente, que está aquí, que ya habíamos mencionado hace rato, Alfonso Valiente inició un proyecto grande con apoyo del CONACYT, PRONACES, trabajando con muchísimos productores de mezcal, y en particular pudimos ir y colectar en Oaxaca y Puebla plantas silvestres de agave angustifolia otra vez, y plantas, pues las que se utilizan para producir mezcal, el famoso espadín. Lo que encontramos es muy interesante. Este es otro índice, parentesco. Es de 0, quiere decir que básicamente los individuos no son parientes. Y vean que en agave angustifolia el pico está alrededor de 0, pero que en el espadín el pico está alrededor de 0.24 y puede ser todavía más grande, lo cual indica que hay muchísima clonalidad y queda más claro en el diagrama de hace rato. En café está, bueno, parecido al que vimos para agave tequilero. En café están aquí la gran diversidad que hay en los silvestres de agave angustifolia y los cultivados, que son muy parecidos, prácticamente una clona. Y bueno, más recientemente, el año pasado, para el Papalomet, o Tobalá, agave potatorum, Karen también estudió en Puebla y Oaxaca y encontró que había mucha variación genética, la reducción es apenas del 2% entre los silvestres y los cultivados. Otra vez hay muy poquita diferenciación genética. Hay viveros que básicamente alrededor de San Juan Raya están tomando las plantas de alrededor de San Juan Raya, y los cultivados que también están utilizando otra parte de las poblaciones. Entonces, básicamente es lo que tenemos en los silvestres como dos grupos genéticos, uno que está más bien en los viveros y otro que está en las plantas cultivadas. Tratamos de estimar el flujo génico reciente y efectivamente hay mucho del silvestre al cultivado y mucho del silvestre a los otros de los viveros. Pero aquí lo que me gustó mucho es lo que hizo Karen, que como ya hay transcriptomas, lo que se expresa en agaves, pudo ver los genes que tenían diferencias en las frecuencias alélicas, niveles de variación más drásticos, y tratar de analizar los genes que sugieren adaptación local. Y estos genes, aquí están pues los principales que encontró, van a ser importantes frente al cambio climático, y también pues cuando analicemos todo el tequila y el angustifolia y ver los procesos de domesticación que están sucediendo a nivel genético. Y bueno, pues aquí tengo otra vez a Karen. Este artículo salió creo que el viernes de la semana pasada, una revista, Plants, People and Planet. Estuvo trabajando con agave marmorata, que le llaman Tepestate o Pisomet. Y esta especie, pues tiene distintos tipos de manejo, pero el punto principal es que otra vez se distribuye en Puebla, en Oaxaca. Ella encontró niveles de variación genética otra vez muy altos, sí, ligeramente menos variación en las plantas cultivadas, se ha perdido, o la variación es 11% más baja. La endogamia, básicamente no hay diferencias, hay algo de endogamia. Se diferencian claramente las de Puebla y las de Oaxaca. La FCT es un poquito más alta que los otros casos, 0.087. Miren, aquí están con unas bucarneas
y en una vegetación así típica de Tehuacán, Cuicatlán, los agaves estos marmorata. Pero lo que hizo son otros análisis que son muy interesantes, que se llaman de coalescencia, y en esos análisis toma la variación genética actual y hace simulaciones donde tratas de ver cuál es el mejor modelo que explica la variación genética, y el mejor modelo fue, si van a la figura A, en el pasado un tamaño efectivo muy grande, que se reduce hacia unas 8.675 generaciones, se reduce a solo 160 individuos y ahí vuelve a expandirse. Entonces, estos análisis son muy interesantes porque nos pueden permitir entender mejor el proceso evolutivo, entender mejor, pues también el proceso de especiación y por qué tantas especies. Y lo que hizo Karen también fue tomar los famosos modelos de distribución potencial. El D es la distribución potencial actual de este agave, y se fue hacia el pasado, y vean que hace 6.000 años, donde actualmente se distribuye, su distribución debe haber sido minúscula, hubo una posible expansión o era más abundante hace 22.000 años, y hace 140.000 años también la distribución era muy restringida. Entonces creemos que los climas han sido muy dinámicos en México, obviamente, y esto ha causado distintos cuellos de botella, y estos cuellos de botella, restricciones, etcétera, han generado pues también procesos de especiación. Ahora, lo que nos interesa también mucho es en el futuro. Aquí hay unos mapas de distribución potencial hacia el futuro, y vean que en estos escenarios que utilizó, 585, parece que se reduce su distribución, y esto es lo que encontró, ¿no? Y aquí en moradito, en el centro de la distribución actual, ¿sí? Hacia acá en verde y como azul pálido, es como va a ir cambiando en 20, 40 años la distribución en un escenario menos pesimista, donde queremos creer que va a haber menos producción de carbono, liberación uso de gasolina, etcétera, y el más pesimista, que es el que vemos aquí, que se reduce la distribución. Entonces, para resumir, pues estamos encontrando distintos escenarios que dependen de cuánto tiempo se ha trabajado. Agave tequilana, que lleva más de 100 años fuertemente industrializado, se ha reducido mucho la variación genética, lo vemos como lache, pero también lo vemos la reducción del número de SNPs. Agave angustifolia en Oaxaca, el silvestre, pues tiene variación parecida que el bacanora. El agave angustifolia espadina, en realidad, los individuos son muy fuertemente heterózigos, entonces esta H es más bien un artefacto, creemos. Y por ejemplo, agave marmorata, pues ha tenido una reducción del 11% su variación genética, Potatorum una reducción más pequeña, solo del 2%. Entonces, pues creemos que tenemos, como les decía, distintos estados de manejo, y estos niveles de variación se comparan con pues el grupo cohermano, que serían las yucas, en un estudio similar que se hizo hace unos 4 años en las yucas de Baja California. Y bueno, pues entonces para terminar, ¿no? Y me voy a concentrar en las maravillas. Creemos que más de 50 especies se están o se pueden utilizar para producir mezcal. Los agaves en general son de las plantas que tienen mayor variación genética, las poblaciones silvestres, pero se puede reducir mucho, especialmente por la probabilidad de propagación clonal, ya sea natural, o ahora hay mucho interés en el cultivo de tejidos. Hace unos años, mi amiga y maestra Patricia Colunga, allá en el Sisi, en Yucatán, pues encontró un fenómeno parecido en el enequén, agave furcroides, que es bueno para fibras, pero también se ha perdido la variación genética muy drásticamente. Y recordemos nuestras 5 maravillas: la polinización por murciélagos, la evolución que ha generado las inflorescencias más grandes del mundo y la reproducción suicida, que están adaptadas a condiciones muy secas, que no revisé, la gran diversidad, que yo lo llamo el misterio, pero más que un misterio es entender mejor los detalles del proceso de especiación, y que son muy importantes en la cultura de México y usados para todo, y siguen usándose, pero pues hay el potencial de la reproducción clonal. Y bueno, actualmente estamos trabajando con otras especies: agave cupreata, agave karwinski, una comparación de agave angustifolia por todo México, con los principales sitios de producción de tequila también. Está muy avanzado el genoma de los agaves, en una colaboración con Jim Rivers-Mack, y aquí está Xiaohan Yang y otras personas, y pues también los análisis filogenéticos que estamos haciendo. Seguimos trabajando con los murciélagos,
Y bueno, pues el doctor Alfonso Valiente tiene todo este programa para llegar a un aprovechamiento pues más ecológico, más sustentable de los mezcales. Y bueno, millones de gentes nos han ayudado. El proyecto ha sido financiado en distintas etapas por Conavio, el CONACYT anterior, el CONACYT ahora más recientemente, CONACHE, la de GAPA, UCIMEXUS, ANUYES, ECOS, distintas fundaciones internacionales hace unos años, y bueno, pues nuestro presupuesto operativo. Y pues mil gracias por su atención, y pues si tienen preguntas o quieren platicar, pues estaré muy contento. Entonces voy a apagar el sharing y no sé qué más siga. Muchísimas gracias, Luis. Excelente charla. La verdad que estaba... Bueno. Yo tengo muchas preguntas, espero que no me las gane la gente. Bueno, luego podemos seguir platicando siempre. Muy interesante todos esos trabajos que has hecho y muchos más que tienes con Agave. Pero hay cosas que a mí me resaltaron mucho, ¿no? Entre eso, la variación genética, ¿no? Sí. Ahorita te comento más, pero vamos a primero darle salida aquí a algunos comentarios que han llegado. Dice aquí lo vas a poder ver. Dice muchos saludos, Luis. Buena vibra desde Oaxaca, York. De Matías Domínguez Lazo. Ok. Hay otro acá que dice: soy fan del doctor Eguiarte. De Ana González. Ok. Otro más. Sí, ya encontré los. Dice Pablo, ¿qué es? Berrobecos. Dice: 3 de mis agaves florecieron. Ahora tengo cientos de hijuelos. Pues esa es buena noticia, ¿no? Tequila hace 20 años. Ya no caben en mi azotea. Uno es morado. Bueno, pues hay que ver las mutaciones que Son tenga. mutaciones que tienen. Sus morados o si solo es ambiental, ¿no? Exacto. Porque ves que muchas plantas luego en condiciones muy fuertes de sequía y así se ponen moradas, ¿no? Que es más bien fenotípico. Mira, hasta yo hice una pregunta. ¿Los agaves, o sea, sí son estrictamente monocárpicos? Bueno, acuérdense que hay muchas formas de hacer trampa, ¿no? Una forma, pues, es hacer hijuelos, y entonces, pues, los hijuelos, pues, podrían seguir el genotipo, ¿no? Otra, pues, ves que luego, cuando no se reproducen, las flores se vuelven bulbilos, en la misma inflorescencia y se pueden propagar, ¿no? Ahora, el linaje de agave, striata, stricta, creo que podría estar rendosquiana, todos esos, que tienen las hojas muy finitas, lo que yo interpreto es que pues todas las monocotiledóneas producen 3 meristemos, uno da origen a la inflorescencia, pero en este linaje en particular, los otros meristemos crecen dentro de la otra roseta, entonces por eso se ven, pues como les dicen, tan cepitosos o como se diga, ¿no? Y entonces forman estos macollos gigantes. Entonces ese linaje hace trampa de otra forma y no se muere después de reproducirse. Y luego las manfredas, etcétera, pues tampoco se mueren, o sea, echan una inflorescencia, no sé si cada año, cada 2 años, pero de la parte subterránea pueden salir otras inflorescencias. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, como que los agaves así clásicos en los que pensamos, pulqueros, y estos se mueren, y además, pues hay muchos que no hemos encontrado ninguna reproducción clonal, ¿no? Cupreata y Potatorum famosamente casi nunca se reproducen clonalmente, mientras que hay otros que echan muchísimos. Entonces, como que sí se mueren, o se muere la roseta, pero está toda esta parte de los striata, que bueno, pues a lo mejor eventualmente, solo espérense pues unos meses, ¿no? Que tengamos mejores filogenias con mejores valores de bootstrap, y a lo mejor pues hay que buscar en la literatura vieja, por ahí hay algún nombre para el agave striata y todos esos genéricos que a lo mejor hay que rescatar, y hay que ver la posición también de poliantes, progniantes, pues por ahí que había hasta bravoas y cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita es complicado, ¿no? Yo digo que todavía, bueno, a mí me gusta decirles a los herbáceos Manfreda, pero por razones sentimentales, y luego hay problemas nomenclaturales, ¿no? Con los agaves, braquistaquia, que les dicen, las manfredas braquistaquia, que les dicen manfreda escabra, pero hay un agave escabra, que también es aspérrima. Entonces, en fin, como yo no soy, no tengo la paciencia de un taxónomo de veras,
no le he querido seguir, pero yo creo que vamos a necesitar trabajar. De hecho, mi alumna Ofelia Barrón, la que hizo la filogenia, pues uno de sus capítulos de su tesis era revisar con cuidado toda la morfología y toda la nomenclatura, pero pues se nos vino la pandemia, se le acabó la beca y ha tenido que trabajar, entonces no hemos podido terminar ese capítulo, ¿no? Pero pues son todas las cosas, o sea, mi punto es ese, ¿no? Que están bien padres, pero como hay tantas especies y tantas cosas que trabajar y tanta variación, en una misma especie, pues el trabajo que hizo Arturo Silva, mi alumno, ¿no? En agave lechuguilla, que cambiaban de tamaño las flores, los colores, hasta las azúcares del néctar en agave lechuguilla en el gradiente latitudinal, ¿no? Entonces hay mucha variación dentro de las poblaciones, entre las poblaciones, y yo creo que necesitamos una meditación más profunda del concepto de especie en agave, porque ahorita que estamos haciendo cosas genómicas, pues ahorita hizo un poco de trampa, ¿no? Solo les hablé de una especie, pero si analizamos dos especies juntas, la vida comienza a complicarse. Hay mucho flujo génico, se comparten muchos genes. Yo creo que van a ser poquitos genes los que definan tanto la morfología y las adaptaciones como las especies, ¿no? Esto, como nos platicaban de los encinos, pero peor, ¿no? También, bueno, también ya saben, hay mucha poliploidía y entonces, bueno, pues tenemos que trabajar todo de manera integrada, pero lo que me emociona es que yo siento que ya tenemos las herramientas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, claro, ya esas tenemos el herramientas camino. moleculares modernas que nos han Ajá, permitido entender todos estos procesos que no se podían entender antes, ¿no? Y con ayuda de genomas completos, ajá. pues otro camino totalmente Sí, sí, sí. inesperado. O sea, entonces los genomas completos nos van a ayudar un montón. De hecho, bueno, el grupo de Jim Glimas-Mac tiene muy avanzado un agave tequilana a una resolución impresionante. Tienen los dos haplotipos, pero tienen como otros 20 genomas de otras especies con los que está haciendo parte de la filogenómica. Un grupo en China publicó el genoma ya de un híbrido entre, pues básicamente agaves de fibra, ¿no? Esto, y bueno, también hay varios transcriptomas, entonces ya tenemos muy buenas herramientas y está funcionando muy bien la estrategia que utilizamos para el GBS, el Genotyping by Sequencing. Entonces, bueno, pues yo creo que, bueno, estamos muy entusiasmados, pero pues tampoco podemos hacer las 280 y tantas especies según el Q, ¿no? Pero, Exacto. pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Otra pregunta por aquí, Luis, de Gabriela, que ella es mi amiga. Ujú. Dice que Guerrero no se pintaba, digamos, en los colores de la diversidad. Dice que si es por falta de monitoreo en campo y exploraciones botánicas, me imagino que puede ser. Bueno, es nada más cuestión de tiempo, porque ya tenemos agave cupriata, donde tenemos muy buenas muestras de Guerrero, ¿no? Entonces ahorita pues nos concentramos en bueno, pues más o menos es un poco oportunista, ¿no? O sea, donde tenemos los contactos, donde podemos ir a trabajar, las colectas que fueron saliendo, los alumnos entusiastas que quieren ir, entonces ya tenemos muy buenos datos de cupriata, eh, pues para toda su distribución, ¿no? Michoacán y Guerrero. Entonces estén atentos. Eh, Vamos a colectar estos meses también duranguensis, que me parece muy interesante. Tenemos algunos datos para cosas hacia Querétaro, Tamaulipas, Montana, Gentry. Y tenemos datos, aunque no son mezcaleros, ¿no? Bueno, dice que se han utilizado, pero los de Baja California que habíamos trabajado, bueno, fueron los primeros que trabajamos con Rapids y cosas por el estilo, estamos retomándolos. Pero entonces sí, no se me ofendan de que falte su agave favorito. Acuérdense que son muchos y Muchos. tenemos mucho entusiasmo, pero pues la vida es complicada, ¿no? Porque realmente si vieron, estamos trabajando muchas poblaciones, muchos individuos, y el trabajo informático, aunque ya tenemos como los pipelines, tiene su gracia, ¿no? Y todos los análisis y algunos análisis, como les mostraba, los que se llaman como de coalescencia, pues las simulaciones toman mucho tiempo. Eh, y bueno, pues usar el genoma de referencia sí, pero como todavía no está publicado, no podemos publicar hasta que lo liberen bien. Entonces estamos usando como referencia más bien el transcriptoma, que nos ha funcionado bien, pero pues
estamos a punto de poder trabajar más masivamente, pero todavía tenemos algunas restricciones, pero yo creo que es 1 o 2 años y pues ya vamos a seguir avanzando con mucho entusiasmo, ¿no? Perfecto. Déjame leerte otra pregunta acá porque no traigo mis lentes y ya necesito lentes. Una pantalla. Dice, nosotros tenemos especies de agave salmiana de Zacatecas, que de los descriptores morfológicos, 35 caracteres morfológicos para agave de los SNCs, nos los identifica como subespecies, y los AFLPs me los separa como 2 especies y dentro de estas como otras subespecies. ¿Cómo se hace en esos casos independientemente de la región? Bueno, es exactamente el problema que les platicábamos, ¿no? Que la vida es complicada, los agaves son muy difíciles y pues podemos ver mucha variación morfológica, a veces pues va de acuerdo con lo que vemos genéticamente, a veces va menos de acuerdo, cuántas especies y el mismo concepto de especies. Entonces, bueno, pues sería cuestión de revisar con más cuidado los datos de los AFLPs, cuántos marcadores y pues también los mismos análisis morfométricos. Aquí, por ejemplo, estuvieron trabajando, no se los enseñé, ¿no? Han estado trabajando mucho con Karwinski, entonces están usando los nombres tradicionales. A ver, ya saben, todos los cuijes, bicuijes, tobasiches, etcétera. Parece que no correlaciona mucho con la genética y parece que sí hay alguna correlación con la morfología, pero todavía no hemos terminado los análisis, ¿no? Entonces, bueno, los salmianas son bien dificilísimos. También, bueno, pues hay gente acá trabajando, pues otros, pulqueros, etcétera. Y de hecho creo que tenemos ahí en el análisis de Querétaro, por ahí salmianas metidos en el análisis y es complicado. Entonces, más que casarnos con que esta es una especie, tenemos, yo digo, acuérdense que yo no, sí soy botánico, pero soy de otros botánicos, no tan taxónomos. Yo digo que hay que darle chance a los datos y no casarnos tanto en lo que dice Gentry y lo que dicen las claves, sino entender mejor toda la variación que tenemos y pensar que los agaves, como nos enseñaban en la misma carrera, que los encinos son bien difíciles, bueno, yo creo que los agaves son aún más difíciles, ¿no? Porque por todo esto flojogénico, especiación muy reciente, procesos activos de especiación o que quedan separados y vuelven a entrar en contacto. Entonces, y también, pues como les decía, nada más les presenté ahorita datos de una especie. Si tenemos varias especies y especialmente si vemos cosas que parecen híbridas, la vida va a ser complicada. Entonces, este es uno de los pasos que tenemos que entrarle, ¿no? Ok, Luis, ya hiciste lo fácil. Ahora vamos a hacer todos nosotros casos más complicados y tratar de entender. Entonces, yo creo que el caso que me mencionas es un buen ejemplo de cosas que sí hay que entrarles, hay que entenderlas, pero son difíciles, ¿no? Ay, Perdón, puse el micrófono acá porque mi fiera andaba ladrando. sí, bueno, también puede ser mi fiera la que oyes los Dice Luis, ¿cómo puedes ladridos. asegurar que realmente son polinizadores, sobre todo abejas y colibríes, solo por ser visitantes florales, o qué evidencias tienes sobre ello? Murciélagos Ok, y polillas absolutamente presentes y muy efectivos. Gracias. sí, pues el trabajo es complicado, ¿no? El experimento es como nos explicaba Carlos Herrera, ¿no? Abrir, tener todas las flores encapuchadas, abrir una sola flor y ver una sola visita, ir visita por visita, qué fruit set te da, ¿no? Entonces lo que hacíamos nosotros era menos elegante, nada más quitarles la cobertura de día o de noche y ver cuáles de los visitantes dan más, producen más semillas, ¿no? Eh, la biología es bien interesante porque cuando vamos en Meztitlán tenemos por ahí datos publicados ahí en la revista mexicana de biodiversidad, donde las noches donde no llegaban murciélagos, llegaban hordas de esfíngido, ¿no? Y los murciélagos cuando llegaban les pegaban y pateaban y mordían y se comían a los esfíngidos. Entonces claramente hay una competencia y pues necesitaríamos hacer esos experimentos. En el caso de los agaves, pues ya saben, es especialmente difícil porque necesitas, bueno, primero quitarle todas las espinas de las puntas del agave que vas a estudiar porque no quieres caerte y quedar ahí empalado. Y luego, pues siempre la escalera y tiene su gracia en la noche, etcétera, ¿no? Eh,
Entonces, pues sabemos eso de Meztitlán, que los murciélagos eran los mejores polinizadores, aunque tal vez todas nuestras polillas podrían ser importantes. Creemos que son menos importantes porque en muchos casos había muchas menos visitas, ¿sí? Los murciélagos además son muy buenos polinizadores, si los han visto por cómo visitan, porque son unos atascados, ¿no? Entonces llegan al agave y de veras se echan en las panículas y ahí reptan y lamen y seguro polinizan todo. Mientras que los esfíngidos pues siempre revolotean y luego ni tocan los estigmas y los estambres, ¿no? Y luego el papel de las aves es más complicado, porque las abejitas siempre llegan muy temprano y casi siempre remueven todo el polen. Entonces, aunque muchos de los colibríes, aves percheras visitan bien si quieres, pues casi no hay polen, ¿no? Pero bueno, entonces, más que decir que los murciélagos son los únicos polinizadores, creemos que son los polinizadores más entusiastas, creemos, estamos seguros que son muy buenos polinizadores, pero también, bueno, se me olvidó mencionar, pero acuérdense que ahora hay agaves por medio mundo, todo el Mediterráneo hay agaves, Sudáfrica, Australia, que sabemos, y bueno, pues ahí no hay estos murciélagos, y pues entonces abejas y otros bichos, pues hacen la polinización, en muchos casos, pues sí se producen, semillas, ¿no? Entonces, pues es en parte inferencia, en parte observación, y en parte algunos experimentos más particulares, ¿no? Pero bueno, otra vez, pues tenemos muchísimo campo para seguir obteniendo datos y hay muchas cosas interesantes. En el desierto de Chihuahua hay estos colibríes, Calotórax lucifer, que siempre están asociados a agaves, ¿no? Entonces también hay otros detalles ahí que yo creo que estaría muy padre seguir entendiendo, ¿no? Sí, realmente sí, o sea, es un grupo tan grande con tantas especies, tanta diversidad que realmente es para que lo estudie mucha gente más que venga en el futuro, ¿no? Sí, 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 eso es lo padre. Te mandan saludos, Carmen Julia, te mandan saludos, también te mandan saludos de Honduras. Oh, wow. Aquí hay otra pregunta, dice en las imágenes de la variación genética de agave salmiana, no pude ver, deja ponerlo aquí. Dice si hay estudios sobre si conservan variación genética. Estoy casi seguro que sí hay. Si quieren escribirme, les puedo mandar el sobretiro de la revisión que hicimos. Y también les puedo mandar, aunque es Open Access, pero las otras revisiones que tenemos. Sí, estoy casi seguro que sí había algunos datos. Es que podría ir a ver la figura. Bueno, espérenme entonces, ya que me dieron la duda. Entonces, a ver, de los datos más viejos. No había salmiana en esta figura. Y los datos más recientes, estoy seguro que sí hay reportes. Nope. Entonces, más bien habría que una persona que está trabajando con estas cosas es aquí Laura Trejo, que está trabajando con los agaves pulqueros. Yo creo que la pueden buscar ahí en el directorio del Instituto de Biología y ella sabe todo sobre los agaves pulqueros y ella está haciendo trabajo, comenzando a hacer estudios. De hecho, no sé si ya los comenzó con la genómica, pero debe de ya haber publicado alguna cosa, ¿no? Entonces, Dice por aquí, ¿tienes idea de hace cuántos años se domesticaron los agaves? bueno, es que acuérdense que el proceso es complicado y largo, pero en Arizona en particular han estado encontrando agaves que solo se encuentran en lo que han descubierto, que son restos prehispánicos, o sea, que los habían sembrado los habitantes prehispánicos y que ahí los dejaron y siguen viéndose las plantaciones y están asociados a rocas que usan para capturar agua. No tengo aquí el dato preciso, pero también en los primeros análisis que hay, los clásicos paleoarqueológicos, etcétera, como hace 7,000 años, en estas cuevas de Tehuacán y Catlán, encuentran que la gente ya estaba manejando activamente los agaves, ¿no? Entonces, además de las fibras, yo creo que el uso principal era como, pues estos grupos humanos que luego les dicen mezcaleros, ¿no? Que sembraban los agaves, los cocían, y entonces ven que
la parte que ahora usamos para hacer mezcal se vuelve un dulce, no sé si lo han probado, ¿sabes? Según yo, ay, ¿cómo se llama? Como la calabaza en tacha, así me sabe, ¿no? Muy fuerte azúcar, y bueno, pues parece que fue un alimento muy importante en los primeros grupos humanos, ¿no? No solo para fibras, sino, bueno, y ves que la gente sigue comiendo las flores. Entonces yo creo que ahí se comenzó a manejar, y yo creo que en particular otra vez los almiana, los pulqueros, todos esos deben de haber sido muy cercanos a una domesticación, ¿no? Mientras que todos estos, los mezcaleros, pues más bien yo creo que tradicionalmente la gente, pues igual los procuraba, los manejaba un poco, pero más bien se trabajaban, pues todos los silvestres son los que colectas cuando están allá a punto de echar la inflorescencia, y muy recientemente es la domesticación y por eso no tenemos señales claras. Entonces yo creo que tanto estos como estos más antiguos que se usaban, y seguramente, bueno, es que es complicado, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasó entre la conquista española y toda la disrupción? Y entonces, pues ya entre el ganado y otras formas de cultivo, se perdió los manejos incipientes. Entonces, yo creo que 7,000 años, 10,000 años serían buenas cifras para cuando se comenzó a manejar, y posiblemente algunas domesticaciones. Sin embargo, pues una domesticación completa, ¿no? Sentido, pues los que hacen domesticación que dependa completamente de los humanos para su reproducción es complicado, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el tequila, en la región ahí alrededor de Tequila, según yo, luego los agaves ya no pueden ni echar inflorescencia de tantas mutaciones somáticas que yo creo que han acumulado, ¿no? Entonces ves ahí las inflorescencias, las pocas que dejan, ahí ya todas cuchas, las flores se abortan. De hecho, yo estaba sorprendido cuando Rodrigo me enseñó las fotos de los agaves ahí de los Altos de Jalisco, que sí se estaban reproduciendo y echando semillas y todo, ¿no? Yo le decía, sí, sí, ya ni pueden reproducirse. Entonces, bueno, pues eso sería un ejemplo de domesticación extrema, estos que ya tienen en los Exacto. grandes cultivos tequileros, ¿no? Aquí hay un comentario de Luis Hernández, dice, la mayoría son policárpicos, son como los árboles, son como árboles enterrados, y se muere la rama de la inflorescencia y luego produce ramas nuevas que son los hijos. Bueno, pues no voy a pelear contra esto, porque por eso les decía que es complicado, ¿no? Complicado, sí. Hacen trampa y entonces la roseta se muere, pero el genotipo podría seguir funcionando. Y entonces Exacto. el punto es nada más estos agaves que nunca hemos visto, que tengan propagación clonal, como, bueno, nosotros decimos que prácticamente Cupriate y Potatorum nunca lo hacen, pero pues sí, otros hacen trampa en ese sentido, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tanta trampa hacen, etcétera? No lo hemos evaluado cuidadosamente. Por ahí tuvimos una tesis con agave striata, otra vez en Mestitlán, viendo de qué tamaño eran las clonas, y eran más chicas de lo que creíamos. O sea, sí eran, pero luego cosas que crecían muy juntas eran otros genotipos, ¿no? Entonces, pues tendríamos que, otra vez, pues hay mucha oportunidad para trabajar, doctor Hernández. No me eche bola de que son como árboles enterrados. Yo estoy de acuerdo que son, pues como yucas, ¿no? Todas las ramas, y pues ahí igual se muere el meristemo de una rama, pero siguen las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no me preocupa mucho, pero el punto es que también estas rosetas tan grandes, pues pueden producir las inflorescenciotas y todos pues lo que usamos para el mezcal, ¿no? Porque, pues por ejemplo, el sotol, ¿no? No sé si lo conocen, Dacilirium, pues sí se puede hacer la bebida de sotol, pero las cabecitas son bien chiquitas. Entonces necesitas un montón de planta para hacer 1 litro de sotol, ¿no? Y Entonces, además bueno, que es bien lento. pues es lo que sospecho, aunque nunca he podido hacer el estudio que siempre he querido hacer con los sotoles, ¿no? Pero bueno, pues hay bastante trabajo en el tequila para querer hacer también. Pero el punto es ese, ¿no? Que los sotoles igual no se mueren después de reproducirse, pero las cabecitas son bien chiquitas y se necesita mucho. Y pues sí, hay preocupaciones de que se están acabando los cerros sotoleros, pues para hacer el sotol, ¿no? Entonces, bueno, igual hay gente que sabe más, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Dice este comentario de Juvenal que en el municipio de Santa María de Soquitlán, en Oaxaca, es el lugar donde más especies silvestres usan para mezcales. Pues sí, yo creo que, bueno, está muy padre, ¿no? Y a mí lo que me gusta es la diversidad. Y yo siento que, pues, mucho tiempo, pues, lo que se hacía era ibas al monte, y lo que estaba floreciendo, mientras no tuviera demasiadas saponinas, no saliera muy picoso, pues, lo usabas para llenar el horno,
y hacer tus mezcales. Entonces los más tradicionales yo creo que eran como ensambles, ¿no? Entonces ahora pues nos gusta reconocer las especies, está bien, pero pues yo creo que está bien padre encontrar estos lugares donde haya más diversidad y seguirlo documentando, ¿no? Porque bueno, comenzamos a trabajar con los mezcales hace ya varios años por sugerencia de mi amigo Jorge Larson allá en la Conavio, que pues descubrieron que ni sabíamos cuáles eran las especies que se utilizaban, entonces comenzaron a documentarlo, encontraron que había algunos lugares allí en la Chilapa donde ya casi no había plantas, entonces ver cómo era la variación genética, cuánta variación genética había en sus viveros, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que todavía hay mucho espacio para trabajar y pues es muy interesante seguir documentando pues estos lugares donde todavía hay estas formas tradicionales y se utilizan tantos agaves, ¿no? Y bueno, pues entender más las formas tradicionales de producir y pues la cata, ¿no? De estos mezcales de cada una de las especies, ¿no? Sí, un cuiche, que son riquísimos. Sí, pero pues ves que también son luego bien chiquitos, pues los tallitos, ¿no? De los Sí, Karwinski, entonces se necesita un montón y es un complicado, montón. ¿no? Exacto. Aquí una pregunta interesante. Dice, para nuestro caso usamos el agave en labores de conservación de suelos y por facilidad en la reproducción de porijuelos. Mi pregunta es, para mejorar la variabilidad genética, ¿bastaría con favorecer su reproducción por medio de semilla o será necesario introducir ejemplares de otra zona? Bueno, esta es una pregunta que nos preocupa mucho por varias razones, ¿no? Yo creo que si se deja que se reproduzcan algunas plantas, pues los murciélagos se mueven tanto que casi seguro va a haber mucha variación en la semilla que venga. Entonces, si se puede propagar por semilla, está increíble. En otros casos, pues ni modo, se producen menos semillas, etcétera. Entonces, los hijuelos, pues mantienen también la variación genética. Traer plantas de otros lados es complicado. Por eso calculábamos el índice S, que es medio esotérico, el de diferenciación FCT, porque si las diferencias genéticas son muy grandes, pues lo que estarías metiendo son genotipos que no están adaptados a las condiciones locales, etcétera, ¿no? Entonces, pues no traer plantas de lugares muy lejanos, ¿no? O sea, como dentro del mismo valle está bien, ¿no? Pero no de lugares muy lejanos porque lo que haríamos es introducir genotipos y obtener híbridos que a lo mejor funcionan bien localmente, pero no queremos revolver tanto y en la genética de la conservación siempre es una preocupación, lo que llaman a veces la depresión por exogamia. Entonces, la depresión por endogamia es que si cruzas parientes muy cercanos, pues los bichos comienzan a tener problemas genéticos. Pero si vas de lugares muy lejanos, pues a lo mejor, por ejemplo, si son tan lejanos, pues tienes plantas que están adaptadas a condiciones de mucho frío y plantas que están adaptadas a mucho calor, y los híbridos ni la van a hacer bien en el calor ni en el frío, ¿no? Se mueren en todo. Entonces, pues esa es una preocupación y no hay forma trivial de resolverla. Entonces yo votaría por tratar de tener reproducción sexual y de esa reproducción sexual va a haber muchísima variación y si no, pues para los distintos linajes o subpoblaciones, si quieres, pues mantener porijuelos y que sí hay algo de flujo génico, pero más localizado, ¿no? Exacto. Como en el valle o algo así es lo que recomendaría como regla de dedo. Pero pues no es trivial la respuesta y necesitaríamos entrarle. En fin, los que saben más se imaginarán que es una pesadilla porque hay que hacer trasplantes recíprocos y ver cómo sobreviven y los híbridos cómo les va y pues no acabamos pues nunca, ¿no? O sea, sí está padre científicamente, pero no es algo práctico ahorita, ¿no? Aquí hay una pregunta, no sé si sea tu tema, Luis, pero dice, ¿dónde puedo encontrar información sobre las enfermedades de los agaves? Pues la verdad, esa parte no sé nada, ¿no? Hay un montón de enfermedades y cada vez hay más problemas también fitosanitarios que tienen que ver con el manejo, etcétera. Hay una literatura amplia. Yo creo que se puede encontrar especialmente con herramientas sencillas como Google Scholar. Busquen ahí los artículos, las tesis, etcétera. Y yo creo que en Internet ya hay mucha información, pero realmente, pues sé muchas cosas, pero no sé nada de fitopatología para mi vergüenza. Pero bueno, eventualmente la idea es, pues también que con estas herramientas podemos analizar las plantas más resistentes y susceptibles y comenzar a hacer también, pues mejoramiento genético, etcétera, ¿no? Que bueno, pues es una de las ideas que quisiéramos incidir, ¿no? Sí, yo pienso que muchas de las enfermedades, pues ya hay todos esos temas, ¿no? De
los monocultivos, aunque sean de variación genética, al ser monocultivos son lugares Exacto. propensos para enfermedades y muchas Sí, pues cosas. básicamente va seleccionando a las mejores y mejores plagas. Ahora el que está ladrando es mi perro, ¿no? Apagas tu Ahorita micrófono. Witsi. Dice Luis, te manda, dice muchas felicidades, Luis, es todo un trabajo monumental. Bueno, Y pero pues es gracias a que tengo un equipo de trabajo extraordinario también, ¿eh? O exacto. sea, mis técnicos, mis alumnos y toda la infraestructura del instituto han ayudado muchísimo. Te mandan saludos desde Chile. Ah, bueno, pues qué emoción. Es Abrazos a internacional. los amigos chilenos. Ya para finalizar, Luis, ya no tenemos más preguntas, pero tengo yo una pregunta. Yo me quedé con dudas si las especies de agave que he visto en Perú en los últimos 2 viajes que he hecho eran nativas o no. Entonces, y me gustó el nombre que le dicen, yo me imagino que son nativas, porque el nombre que le dicen de forma común. ¿Sabes cómo le dicen? Por lo menos en la región donde yo Ya estoy. se me olvidó, lo vi un día en un artículo, pero no me acuerdo. Le dicen México. ¿El México? México, Okay. Pues acuérdense que estos intercambios, pues yo digo que prehispánicos fueron bien intensos, ¿no? Acuérdense siempre de la discusión de los cacaos que encontraba Gómez Pompa junto a las pirámides, pues tienen ahí desde tiempo inmemorial y si vinieron de Sudamérica, de Ecuador, o pues, es bien difícil resolverlo. Yo he visto reportes contradictorios pues para Perú, o sea, mucha gente que pues lo ve desde que juran que son nativas, a otras que yo creo que fueron movidas en tiempos prehispánicos, en este gran intercambio, y pues bueno, pues ya en 500 años han de estar hasta adaptadas y ha de haber formas distintas, y básicamente lo creo pues por toda la biogeografía, filogeografía que vimos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la vida te da sorpresas, eventualmente pues estaría bien interesante ver genómicamente dónde quedan, ¿no? Supuestamente son como agaves americanas o así, así lo Parece. reportaban inicialmente, pero ven que agave americana es súper variable y con mi alumno Arturo Silva decíamos, cuando alguien no sabe qué es un agave, dice que es agave americana, ¿no? Y bueno, ves que es también la primera especie que describió dentro del género Linneo, ¿no? Entonces tiene una distribución muy amplia, hay muchísimas formas de agaves americanas. Entonces, mi hipótesis por el momento preliminar, digamos, es que fue movida. Pero ves que puta, hay un montón de cosas ahí misteriosas en el Perú, etcétera. También de mis calabazas, pues todos los chilacayotes, que parece que hay una diversidad brutal de formas, aunque por el nombre y todo siempre hemos creído que es nativa de México. Pero como no tenemos, bueno, son otras historias, ¿no? Los parientes, el pariente silvestre del chilacayote, pues veto a saber si todavía está ahí en las cañadas y todas las montañas ahí de Sudamérica. Entonces también por ahí hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, pues ahí vamos a seguir avanzando, yo espero, ¿no? Se me ocurrió 2 cosas de, bueno, tener permisos y hacer estudios genómicos con las especies allá de Perú y compararlas con las de México. Y esa por una parte sería interesantísimo para ver cómo esa variación genética, porque empezó como un cuello de botella, ¿no? O sea, lleva Claro. plantas, 2 plantas, y ahora cómo está, ¿no? Esa variación genética podría ser algo muy interesante. Ajá. Y la otra cosa ya se me olvidó. tenía aquí ligado a eso. No, Pero no, pero aprovechando que lo mencionaste, pues sí, es los típicos proyectos que siempre le digo a mi colega y también gurú, el doctor Lira. Doctor Lira, necesitamos las colectas de Sudamérica, de las calabazas, y necesitamos un montón de cosas. Y solo me dice, sí, sí, ya lo vamos a hacer, pero nunca los comenzamos, ¿no? Como que hay tanto que hacer en México que nos hemos concentrado en las muestras que tenemos, pero eventualmente es el paso lógico, ¿no? Comenzar a trabajar mejor lo que hay en y todos ahora que estos dijiste, otros países. me interesó, bueno, se me hizo muy interesante la parte, ya había visto un poco de la poca, casi nula variación genética de agave tequilana. Por cierto, yo soy alteño, yo soy de la región de los Altos y también lo he visto toda mi vida. Ajá, Pero, ajá, haciendo una analogía, ahora que estuve en Perú colectando bambúes, guadua sobre todo, ajá. una región que se llama La Florida, tienen cultivadas 1.500 hectáreas, dicen que apenas hace 70 años, y aparentemente de una sola planta, y es una planta nativa. Ok. Entonces, pues una planta que, si eso es cierto, todo sería un clon. O sea, 1.500 hectáreas de un clon.
Sí, bueno, aunque también podrían estar acumulando muchas mutaciones somáticas, ¿no? Somáticas. Pero pues que cuántas, pues habría que evaluarlo. Y pues sí, yo creo que, bueno, del tequila, los reportes a principios de 1900 que se usaban otras cosas que ahora resulta que son más cercanas a otras especies que agave angustifolia, ¿no? Entonces que Ajá. se utilizaban distintos agaves y yo creo que pues se fueron seleccionando estos, pues porque son las plantas que crecen más rápido, que producen más azúcares y pues si tienes todo homogéneo es más fácil de cosechar, de plantar, de procesar, etcétera. Y bueno, pues eventualmente se inventó la norma oficial mexicana diciendo que debería ser agave azul bebé, que yo siempre he dicho que es un error. Deberían de ser nuestras normas como las francesas. Es decir, que lo que importa es el terroir y la fábrica, el chateau, como quieras llamarlo ahí, la hacienda en los altos, y que pues usas los agaves que salen ahí con los procesos tradicionales, y eso debería ser el tequila o la variedad, ¿no? Pero bueno, si les digo eso a los productores, me linchan, ¿no? Porque pues para que aceptaran que tequila es nada más un tipo de mezcal, ya es un paso cuantitativo, ¿no? Sí, Aunque si ves las etiquetas antiguas decían vino, vino mezcal de tequila, ¿no? Así decían las etiquetas, o sea, era mezcal de tequila. Pero exacto. bueno, yo no sé por qué ofenderse, ¿no? Bueno, ves que luego tuvo la mala fama cuando yo era joven, que el mezcal sí era como para limpiar carburadores, ¿no? Y la gente decente no te va a mezcal, pero pues hemos descubierto que, bueno, pues son una maravilla y toda su diversidad Es que es tenía más grados realmente de alcohol, fascinante. eran 45, 48 grados y era Sí, fuerte. sí, sí, venían como venían, ¿no? Exacto. Entonces, en mi pueblo, por ejemplo, se decía, ya vienes de tomarte unos vinos. Y no eran vinos, Ah, era sí, el vino de mezcal. vino de mezcal, exactamente. Bueno, Luis, pues a nombre Bueno, de la Sociedad Botánica del Consejo no, Directivo pues un Nacional, abrazo. De veras, te gracias por la agradecemos invitación. muchísimo. Disfruté mucho dar el seminario. Espero que les haya divertido. Y bueno, pues pueden encontrar mi dirección trivialmente. Solo googlean Eguiarte y les sale el correo electrónico. Exacto. Bueno, habrá algún otro Eguiarte, pero Luis Eguiarte y pues cualquier cosa, o hasta anímense y dense una vueltita allá en Ecología junto al Jardín Botánico. Y bueno, pues un abrazote y seguimos Muchísimas en gracias, Luis. contacto, Y muchas gracias a amigos. todos a todos los que estuvieron al pendiente de esta charla. Esta va a quedar grabada aquí en Facebook y después la subimos a YouTube. Entonces, Ándale, muchas gracias, buenas noches y estamos en el siguiente Plantástico de julio. Hasta luego. ándale. Un Chao. abrazote a todos. Bye.